Muy buenas noches, mis amados. Es un privilegio volvernos a encontrar para seguir en esta apasionante aventura espiritual de descubrir los secretos del libro de Daniel. En este día nos toca estudiar el capítulo 2, pero les invito a que tengamos unas palabras de oración antes de comenzar. Bendito Padre, te damos gracias por las maravillas que estudiamos en el día de ayer y por las que tú nos mostrarás en este día. Queremos, oh Dios, que el capítulo 2 sea un capítulo de bendición para nosotros al estudiarlo, que podamos entender el propósito por el que lo tienes allí y que tu palabra poderosa pueda transformar nuestras vidas. Por eso te suplicamos que seas tú quien nos enseñe, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a buscar allí en el capítulo 2 del libro de Daniel y encontramos algunos detalles interesantes aquí en el capítulo 2 de Daniel. En primer lugar, han pasado 3 años. Ahora Daniel y sus amigos son parte de los sabios de Babilonia. Así que podemos entender que ahora Daniel, que llegó con 17 años, tiene 20. Todavía sigue siendo un niño, sigue siendo un muchacho. Pero Dios lo engrandeció de tal manera a los ojos de los grandes de Babilonia que pudieron ver que había algo especial en este muchacho. Y ahora era parte de los grandes también de Babilonia. El capítulo 2 me habla de un rey pagano que tiene un problema. Vamos a estudiar el capítulo 2 y vamos a ver cuál es el problema y cómo lo resuelve este rey pagano. Dice allí: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es algo interesante. Dice que es el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Es que recuerdas que el primer año de su reinado, este debería haber sido el tercero, pero el primer año es precisamente cuando fue corregente con su padre. Se están contando 2 años desde que él era rey único porque su padre ya había fallecido. Daniel, como les dije anteriormente, pues ya había completado los estudios, una educación profunda. Déjenme decirles que no era fácil los estudios que tuvo que realizar Daniel en la Universidad de Babilonia, además de otras ciencias como la astrología, la magia y todo aquello, pues había que estudiar 3 idiomas. Había que estudiar el acadio, porque era el idioma que se usaba en la religión. Había que estudiar el caldeo, porque era el lenguaje común de la nación, y el arameo, porque era el lenguaje internacional o de comercio. Bien, el arameo venía siendo como lo que es el inglés hoy. Entonces, si iban a ser grandes figuras del gobierno, pues tenían que aprender estos 3 idiomas. Era una educación sofisticada, pero ya vimos cómo Daniel pues se graduó con honores al final del capítulo 1, reconociendo el propio Nabucodonosor que era 10 veces superior a los demás sabios que tenía en su corte. Y ahora lo interesante es que nos dice que en el segundo año de Daniel hay algo interesante, porque la palabra sueño se usa primero en plural y luego en singular. Cuando dice que el rey Nabucodonosor tuvo sueños, parece que soñó varias veces durante la noche el sueño que lo perturbó, pero al final dice y se le fue el sueño. Es decir, que perdió el sueño, el hombre se desveló, no pudo seguir durmiendo por la preocupación. Parece que el hombre estaba muy preocupado y ya no pudo seguir durmiendo. Ahora este rey estaba verdaderamente en problemas. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo los sueños se tenían como revelaciones de Dios. Y precisamente cuando un sueño se le iba de la mente al que lo había soñado, era una señal completa de que era Dios quien se lo había dado. Y ahora este rey necesitaba saber la interpretación de este sueño para poder alcanzar paz su alma y poder alcanzar la tranquilidad que su corazón necesitaba. Ahora, ¿qué hace un hombre ateo, un hombre pagano, un hombre idólatra cuando tiene un problema? Pues vamos a ver cómo lo resolvió él. Versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, ¿ve? En plural. Y vinieron pues y se presentaron delante
del rey. Hay algo interesante. Este rey, aun cuando reconoció que Daniel y sus 3 amigos eran 10 veces superiores a todos estos, aún así el rey seguía confiando en todas estas personas. Ahora, ¿quiénes eran estos a los que él llamó? Magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Los magos no eran otras cosas que los adivinos. De esos encontramos también hoy. Hay mucha gente que te quiere adivinar leyéndote la mano y de otras maneras tu futuro. También dice que habían astrólogos. Pues los astrólogos son aquellos que buscan en las estrellas la suerte de cómo se va a desarrollar tu vida en el día de hoy y en el futuro. También dice que habían allí encantadores. ¿Quiénes son los encantadores? Son aquellos que tratan de dominar la mente de los demás. Aquellos que por medio de la hipnosis tratan de sacar y resolver y conocer tus problemas, tus desafíos, y tratan de adivinar tu futuro a través de hipnotizarte y tomar el control de tu mente. Y por último, los caldeos, que no eran otras cosas que los hechiceros. Y cuando vemos esos 4 categorías, también los encontramos hoy. Cada una de estas categorías también las hay hoy. Y las podemos encontrar en la calle y aún anunciándose en las redes sociales y en la televisión. Y muchos de los que hoy tienen problemas en el mundo todavía acuden a ellos, como este rey, para solucionar sus problemas. Hay algo interesante. El rey les dijo en el versículo 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Por lo que antes les explicaba, sentían que era enviado de Dios ese sueño y necesitaban saber cuál era la voluntad de Dios para él. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ahora estas personas quieren que el rey les cuente el sueño para entre ellos fabricarse una mentira convincente y poder recibir los premios y los honores y los favores que el rey le daba cada vez que les resolvían este tipo de problemas. Siempre había un interés monetario en esto. Y entonces respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Es decir, que ahora el rey le está diciendo la crudeza de la situación. O ustedes me dicen qué es lo que pasa conmigo y con este sueño, o yo los destruyo a ustedes y a sus casas. Y entonces continúa diciendo para estimularlos en el versículo 6, y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y responden ellos en el versículo 7. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. No hay manera de que podamos ayudarte si tú no nos declaras el sueño. Y ahora el rey, ya un poco airado, les dice, en el versículo que continúa, el versículo 8, y el rey respondió y le dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que he olvidado el asunto, que se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ahora este Nabucodonosor, que confía en este tipo de personas, él se da cuenta de que son unos estafadores, de que quieren darle la vuelta. Es increíble que las personas hoy también saben de cierta manera que este grupo de personas, adivinos que se levantan hoy, también están detrás de tu dinero. Pero aún así, vamos a ellos para dejarnos engañar con nuestro consentimiento y encima a darle nuestro dinero. Y ahora en el versículo 10, los caldeos dicen la única gran verdad que podían decir acerca de este asunto. Versículo 10.
Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Nadie ha preguntado: ¿por qué quién te crees tú? Eso fue hasta una falta de respeto para preguntarnos algo que nadie ha preguntado jamás. Pero lo cierto es que no hay hombre, dicen ellos, que pueda descifrar el futuro. Tenían toda la razón. Y dice el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Segunda grande verdad. Primera, no hay hombre que pueda conocer el futuro. Número 2, solo Dios tiene el control de nuestras vidas, nuestro presente y nuestro futuro. Así que fueron las únicas dos cosas de verdad que le pudieron decir al rey, pero el rey no se quedó muy contento con esas dos verdades. Y ahora en el versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y termina el versículo 13 diciendo, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Escuchen esto. Ya vimos a un ateo que tenía un problema y cómo lo resuelve. Ahora vemos cómo un hijo de Dios, un adorador de la iglesia verdadera de Dios, también ahora tiene un problema. Ahora el problema del rey se pasa para el pueblo de Dios. ¿Sabes qué? En este mundo no solo los ateos y los paganos y los idólatras van a tener problemas. Aún el pueblo de Dios va a tener problemas. Este es un mundo defectuoso. Este es un mundo lleno de pecado, de enfermedades, de situaciones. Y todo el tiempo que estemos en este mundo, hasta que Dios nos traslade a otro lugar, tendremos que enfrentar y lidiar con todos los problemas y pruebas que conlleva vivir en un mundo que no solo está defectuoso, sino que las fuerzas del enemigo están haciendo todo lo posible por destruirnos y robarnos nuestra esperanza. Así que el pueblo de Dios también va a pasar por dificultades, pero vamos a aprender a través de estos 4 muchachos cómo se resuelven los problemas los que aman y sirven al Dios verdadero. Ahora, dice el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Qué cosa interesante. Parece que al primero, por donde van a empezar, es desde abajo hacia arriba. Y estos 4 muchachos fueron los primeros que llegaron ahora a esta élite de sabios. Y gracias a Dios por eso, si no, ¿cuántos no hubieran matado de estas personas? Pero ahora viene Arioc y se presenta frente a Daniel a anunciarle que tiene que matarlo, que hay una orden para matarle. Y hay algo interesante que dice el texto. Dice que Daniel habló como sabia y prudentemente. Y esta es la manera como la que Dios quiere que resolvamos nuestros problemas. A veces corremos la tentación y caemos en la tentación de resolver nuestros problemas como los resuelven los del mundo. Y vamos a recibir las mismas consecuencias que reciben ellos. Pero nosotros tenemos que ser sabios y prudentes a la hora de enfrentar nuestros problemas. Y ahora hay algo interesante. Dice que habló y dijo a Arioc, bueno, ya solo leímos, dice el capítulo que sigue, el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Fíjense cuánto más. Este hombre convence al capitán de la guardia para que lo lleve en presencia del mismo rey. Y miren una de las ventajas que tiene servir al Dios del universo. ¿Recuerdas cuál fue la queja de Nabucodonosor contra los mentirosos, contra los estafadores aquellos? Ustedes quieren tiempo y yo no se lo voy a dar. Y ahora viene un hijo de Dios, sabia y prudentemente, y pide lo que se les negó a aquello, y este rey ateo se lo concede. ¿Ves que hay ventajas en servir a Dios? ¿Te das cuenta que tenemos cierto favoritismo al servir a un Dios tan poderoso como el que servimos nosotros? Pues bien, Daniel pide tiempo y le garantiza al rey que él le va a conceder la explicación y la interpretación del sueño que el rey quiere.
Ahora, ¿cómo actúan los cristianos? Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Ahí está el primer concepto de iglesia en este capítulo. ¿Qué es lo que hace un hermano, un miembro de una iglesia cuando tiene una dificultad? Pues venir a la iglesia, reunirse con sus hermanos y pedir que intercedan ante el Dios del universo para que los libre. Las reuniones de oración de los miércoles no debían ser tomadas tan en poco como se están tomando hoy, porque es el momento en el que también podemos nosotros, como estos muchachos, traer nuestras cargas delante de Dios y entre todos orar por los hermanos afectados. Y allí se reúne la iglesia de Dios, compuesta por 4 muchachos, y empiezan a orar e interceder ante Dios por sus propias vidas. Dice el versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Es decir, este era un asunto personal. Vemos en Daniel cómo intercede muchas veces por mucha gente, pero esta es la única oración que aparece en el libro de Daniel donde Daniel pide para sí y para esos 4 muchachos, para esos 3 muchachos que lo acompañaban. Y entonces ocurrió, mis hermanos queridos, lo que siempre va a ocurrir cuando un hijo de Dios cae humillado ante la presencia de Dios buscando respuesta. Porque como dice 1 de Corintios capítulo 14, Dios no es Dios de confusión, sino Dios de amor. Y le va a dar entendimiento a todo aquel que humildemente se postra ante Dios para suplicar la luz necesaria y sabiduría para vivir el tiempo que le toca vivir. Y ahora, entonces, dice el versículo 19, disculpen, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora hay algo interesante. Daniel debería, supuestamente o humanamente hablando, debería salir corriendo por su vida delante del rey, pero no. Daniel, ¿qué hace primero? Bendice al Dios del cielo, dice el versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es decir, que Daniel no se preocupa en su propia vida ahora, sino que dedica tiempo para adorar a su Dios, que le ha revelado a través de su palabra lo que él necesitaba saber para salvar sus vidas. Y luego que hace este acto de adoración, dice el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¡Wow! Ahora viene con toda seguridad. Recuerda, un niñito de 20 años y le dice al capitán, llévame frente al rey, porque yo tengo la solución para su problema. ¿Se imaginan ustedes? Lo que los grandes sabios de Babilonia no tenían, ahora este niño de 20 años lo había logrado con la ayuda de su Dios, el Dios, único Dios verdadero. Entonces Arioc, versículo 25, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Ahora este hombre presenta a Daniel como un hallazgo personal, como para buscar méritos personales, y le dice al rey, he encontrado a la persona que va a resolver tu problema, oh rey. Y el versículo que sigue, el versículo 26, responde el rey y dice a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú, vean que es una pregunta, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y la interpretación? Ahora está el rey más soberbio y poderoso de todo el mundo frente a un niño de 20 años
Y ahora este hombre tiene dudas. ¿Será que tú puedes resolver lo que ni los sabios de Babilonia pudieron? ¿No será que tú también estás ganando tiempo para que yo no te mate? ¿No sabes que tu vida está en mis manos? Y ahora Daniel, sin temblar, le da la misma respuesta que habían dado aquellos mentirosos. Y Daniel frente al rey dice en el versículo 27, y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¡Wow! Estaban diciendo lo mismo que habían dicho los sabios. Y para esto te di tiempo yo. ¿No te das cuenta que tu vida está en mis manos? Y ahora Daniel quizás con la mirada le dice, sí, mi vida está en tus manos, pero hay un Dios en los cielos. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta noche. Yo quiero que tú entiendas que el enemigo podrá atacarlo a través de sus instituciones, a través de sus instrumentos. Podrá tener el control de nuestras vidas aquí de cualquier manera. Pero hay un Dios en los cielos que es el que define tu destino, que es el que define tu herencia eterna. Y Daniel con firmeza le dice al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahora Daniel comienza a mostrarle al rey todas las maravillas que el rey había soñado. Estando tú, versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ahora viene y le dice, tú tenías esta preocupación. No solo le va a mostrar el sueño y su interpretación, sino que ahora le dice con qué preocupación el rey fue a la cama y que fue el motivo por el cual Dios le manda este mensaje. Y ahora el rey empieza a tener luz en su mente en la misma manera en que este jovencito de 20 años empieza a hablarle. Y ahora viene en el versículo que sigue, versículo 30, y dice, a mí se me ha sido revelado este misterio. Y miren qué humildad de este niño. Porque en mí haya más sabiduría que nosotros vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. No es para engrandecerme yo, es que Dios tiene un propósito de que tú entiendas cuáles son los planes de él. Tú, oh rey, le dice Daniel, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y ahora el rey está entusiasmado, pero también está asombrado de ver cómo un niño de 20 años que sirve al Dios de la iglesia verdadera, al Dios de Israel, al que supuestamente él había derrotado, y ahora este niño de 20 años es el único que puede mostrarle todo lo que realmente soñó. Porque en la misma medida que Daniel iba explicando, el rey iba tomando luz y recordando cada punto del que había soñado. Y ahora continúa con la interpretación diciéndole, tú, oh rey, eres rey de reyes porque Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Ahora, en primer lugar, Dios le dice, ¿sabes por qué tú eres rey? ¿Sabes por qué eres tan poderoso y tan glorioso? Porque mi Dios te ha dado el reino, el poder, la fuerza
y la majestad. Ahora Daniel lo primero que hace es explicar el origen de Nabucodonosor. Aunque tú no aceptas al Dios verdadero, quiero que sepas que eres lo que eres y estás vivo hoy porque mi Dios te ha dado la posibilidad de vivir. Qué cosa triste que hoy por el mundo anda gente que dice no creer en Dios ni aceptan a la religión del Dios verdadero y sin embargo están vivos hoy porque mi Dios le ha dado misericordia. Su gracia lo ha alcanzado para que viva este día. Qué triste que lo utilicen para blasfemar y para hablar en contra de aquel Dios que tiene la vida en sus manos y que le ha concedido la vida en este día. Y ahora, allí en el versículo 38 dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora dice, ¿tú ves la gloria que tiene el oro? Dios no solo te ha dado vida en este día y no solo te ha hecho un rey, sino que te ha dado poder para que lo controles todo en este mundo. Te ha hecho un emperador glorioso en este mundo. Eres lo que eres porque mi Dios te lo ha permitido. Porque mi Dios ha querido glorificarse en ti. Pero quiero que sepas algo. Ahora esto sí es algo tremendo. Yo estoy seguro que Nabucodonosor estaba muy contento con la interpretación que Daniel estaba dando hasta allí. Pero ahora Daniel se para con 20 años delante del rey más cruel de la historia y le dice, tu reino tendrá fin, tu reino pasará. O más bien, era una amenaza, una sentencia de Dios. Tus días están contados. ¿Está eso dicho? Sí, a través del versículo 38 donde dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual reinará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mis hermanos queridos, ahora este muchacho de 20 años no solo le muestra al rey que sus días están contados, sino que detrás de él van a venir una serie de imperios mundiales que van a marcar la historia de la vida humana en este planeta, y que después del cuarto imperio se levantará el imperio de Dios, el reino de Dios que será entregado a sus santos. Esta es una profecía maravillosa. Es la profecía más amplia de toda la Biblia, la que abarca más tiempo y la que más detalles da acerca de todo el desarrollo de la raza humana dentro de este planeta, desde el reinado de Babilonia hasta la venida de Jesús. Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que precisamente se desarrolló de la misma manera. Babilonia, la cabeza de oro, fue a través de su rey primero, Nabucodonosor, un imperio poderoso en esta tierra, un imperio mundial, que fue desde el 605 hasta el 539, cuando fue derrotado por Darío el Medo. Y allí precisamente comienza el imperio de los medos y los persas, que comienzan a reinar en el 539 hasta el 231, cuando en la batalla de Arbela, Alejandro Magno, el rey de Grecia, logra derrotar al rey Darío. Y entonces desde el 331 hasta el 168 antes de Jesucristo, va a gobernar en el imperio más grande mundial que ha conocido la historia. Luego en el 168 es derrotado por las fuerzas romanas
y comienza el Imperio Romano desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. Y allí comienza la etapa de los pies de barro mezclado con hierro. Y es una mezcla del poder político con el poder religioso, porque el hierro significa la Roma política, la Roma de los emperadores, y el barro simboliza la humanidad, nos simboliza a nosotros, es símbolo de religiosidad. Así que es un imperio que va a mezclar la política con la religión. Y precisamente cuando la política y la religión se mezclan en este mundo para tratar de controlarlo, dice que es cuando precisamente va a venir una piedra que va a golpear en esos mismos pies precisamente y va a deshacer toda la estatua de manera tal que no quedará ni memoria de estos imperios y solo quedará el imperio de Dios para disfrutarlo sus santos en su presencia por toda la eternidad. Ahora este rey seguramente estaba temblando, estaba blanco, porque él soñaba con que su reino fuese eterno, pero este muchachito de 20 años lo había humillado con una verdad que él sabía que no tenía cómo refutarla, porque el muchacho le había dado tantos detalles que no le quedaban dudas de que era ciertamente un mensaje del Dios del cielo, del Dios que no habita en la carne, del Dios que no conoce pecado, para este rey, para que él se arrepintiese de sus pecados y fuera parte de este reinado definitivo. Y ahora, lo más interesante, mis hermanos, ahora este rey, que es el rey más cruel de toda la historia, se humilla, se arrodilla delante de su esclavo de 20 años. ¡Wow! Incluso mandó, miren cómo lo dice, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló. ¿Se imaginan? El rey más soberbio de la tierra, humillado en la presencia de su esclavo, y mandó incluso que le ofreciesen presentes e incienso. Este hombre es verdad que era un idólatra, pero yo quiero que tú entiendas que este hombre no le estaba quemando incienso a Daniel, sino al Dios que él veía manifestado a través del carácter de este muchacho. Y te lo voy a demostrar con el versículo que sigue. El versículo 47. Y el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora este hombre a quien estaba adorando era a este Dios, a quien él reconoce que era Dios de dioses. Pero lo interesante de esa historia es que ahora le manda a quemar incienso a ese esclavo, porque él estaba viendo que entre ese esclavo y su Dios había una comunión tan grande que el carácter de ese muchacho reflejaba el carácter del Dios que él adoraba. Oh, Dios mío, cuánto necesita tu iglesia en este tiempo mostrar también tu carácter de esta manera. ¿No crees que si la iglesia de hoy mostrara en su carácter, el carácter de Jesucristo, muchas conversiones se realizarían? Pues sí, este rey pagano vio a través de un siervo fiel del Dios viviente cómo había parte de ese Dios en el carácter de su pueblo. Y ese es el propósito que Dios tiene también para su iglesia en el tiempo del fin. Que tú y yo alcancemos la estatura de Jesucristo y será el momento en el cual podremos impactar al mundo a través de que ellos vean a Jesucristo en nuestro carácter. Y ya para terminar, solo quiero mostrarte algo. El rey engrandeció a Daniel, lo convirtió en su primer ministro. Pero Daniel, ese muchacho tan humilde, no se olvidó de aquellos tres que intercedieron con él toda una noche. Y ahora Daniel solicitó del rey, versículo 49, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte con el rey. Así que también Dios, a través de este muchacho humilde, premió a aquellos miembros de iglesia fiel que habían en Babilonia y los engrandeció por encima de los paganos que estaban también como gobernantes en el imperio de Babilonia. ¿Te imaginas la grandeza que Dios le da a su pueblo fiel? ¿Hay enseñanzas en este capítulo 2? Sí, y muchas.
Tenemos que resolver nuestros problemas de la manera que Dios lo ha establecido en su palabra. Tenemos que procurar mostrar nuestro carácter, en nuestro carácter, el carácter de Jesucristo. Y tenemos que solicitar de Dios la luz necesaria para que nosotros podamos tener respuesta para aquellos que demanden razón de nuestra fe en este tiempo. Y de esta manera poder engrandecer al Dios del universo, que nos está garantizando a nosotros también un reino donde reinaremos por toda la eternidad. ¿No te parece maravillosa la enseñanza del capítulo 2? Te invito a que oremos en esta hora. Padre bueno, te damos gracias por lo que nos ha mostrado en el capítulo 2. Te pedimos, oh Dios, que Daniel sea nuestro modelo para este tiempo. Que nosotros podamos interpretar la palabra de Dios de tal manera que haya una comunión tan estrecha contigo que tú puedas ser reflejado en nuestro carácter. De tal manera que podamos impactar a este mundo para que se puedan convertir a ti y puedan honrarte y darte gloria. Padre, en esta hora quiero que bendigas a los que están participando de estos estudios. Que tú puedas fortalecerles, que tú puedas premiarles, que tú puedas aumentarles su fe y darles la oportunidad de participar de esta herencia maravillosa que tienes preparada para cada uno de nosotros. Te pedimos en esta noche que todos quedemos bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.